Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yocarely Vergara, estudiante de Derecho del Vigía Estado Mérida. En este caso le voy a explicar lo que es la unidad número 4. Empezamos con la calificación del despido. Tenemos que es el procedimiento intentado por el patrono en contra del trabajador investido de inamovilidad, alegando que el asalariado está en curso en una causa de despido. Mediante el escrito de calificación de despido, la empresa solicita al inspector de trabajo que autorice a la empresa para despedir al trabajador. En cuanto al procedimiento de calificación de despido ante la Inspectoría del Trabajo, calificación de falta o solicitud de autorización de despido, tenemos que se introduce a la Inspectoría de Trabajo un escrito en el que se señala la causa de despido justificado, en la que el trabajador está incurso, y las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que incurrió en ella. También se colocan los demás requisitos contemplados en el artículo 422 de la LOT, el cual es el siguiente procedimiento: presentación de la solicitud, admisión de la solicitud, despacho saneador, notificación, audiencia de comparecencia, efectos de incomparecencia de patrono o patrona, así como también los efectos de incomparecencia del trabajador o la trabajadora, laxo probatorio, pruebas admisibles, conclusiones, decisión, normativa supletoria y agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte, tenemos que las clases de despido. Existen dos clases de despido: el justificado y el injustificado o despido arbitrario. En cuanto al despido justificado, tenemos que un despido es justificado cuando el trabajador ha incurrido en una de las causales de despido contempladas en el artículo 79 de la LOT. ¿Qué es un despido justificado? Es aquel que se produce sin estar basado en las causales establecidas en el artículo 79 de la LOT. Actualmente los únicos trabajadores que pueden ser despedidos legalmente sin causa justa en Venezuela son los trabajadores de dirección. El resto de los trabajadores tienen inamovilidad laboral y solo pueden ser despedidos previo procedimiento de calificación de faltas. En cuanto al amparo constitucional, tenemos que el amparo constitucional es un medio procesal que tiene como finalidad asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Se caracteriza por ser oral, público, breve, sumario, gratuito y no sujeto a formalidad alguna. No se requiere el empleo de papel sellado o estampilla. Y para su interposición ante los órganos de justicia, todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. El escrito contentivo en la solicitud de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales deberá expresar lo siguiente: los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre. Y en ese caso, con la suficiente identificación del poder conferido a la persona. Residencia, lugar, domicilio, tanto del agraviado como del agraviante. Suficiente señalamiento o identificación del agraviante, si fuera posible. Identificación de las circunstancias de localización. Señalamiento del derecho a las garantías constitucionales violados o amenazados de violación. Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud del amparo. Y cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En cuanto a la diferencia entre el régimen procesal ante los organismos administrativos y los organismos administrativos del trabajo y los procesos jurisdiccionales ante el Tribunal del Trabajo, tenemos que empezar con definir qué es proceso. El término proceso suele confundirse con el de procedimiento. Se usa como sinónimo, pero maestros especialistas se encargan de darnos el significado exacto de cada uno, de manera que posteriormente identificaremos su diferencia, ¿sí? Para Couture es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a decisión. Para Calamandri, proceso de una serie de actos coordinados y regulados por el derecho procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción. Para Méndez y Pidal dice: es la coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de una acción procesal y tiene por objeto obtener una decisión jurisdiccional.
El proceso es el conjunto de actos coordinados que se realizan entre los tribunales de justicia a fin de aplicar la ley al caso sometido al conocimiento de ellos. En cuanto al procedimiento, el procedimiento judicial es el modo de tramitar actuaciones judiciales, o sea, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución de un expediente en proceso. El especialista Alcalá Zamora indica los siguientes significados técnicos del vocablo procedimiento. Entonces él nos dice que es sinónimo de juicio. Una frase procesal autónoma y delimitada respecto al juicio con que se entronca. Diligencias atenuantes o medidas. Tramitación o sustanciación total o parcial. El comentarista Carneluti nos dice, el procedimiento es la suma de los actos que realizan para la composición del litigio. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el proceso y el procedimiento? Tenemos que por proceso debemos entender el instrumento necesario para la realización de la realización de la función jurisdiccional y consiste en actividad procesal, en la realización de los diversos actos procesales. Ahora, por procedimiento, por el contrario, se debe entender sistema o esquema legalmente predeterminado al que estos actos procesales deben adecuarse. Los autores tienden a distinguir el procedimiento en contraste con proceso, mientras que por proceso se entiende la institución por la cual se resuelven los litigios entre las personas por medio de un mecanismo que lleva incluida una sucesión de actos como la posibilidad de alegación, prueba y resolución. El procedimiento constituiría la serie de actos de iniciación, desarrollo y conclusión del proceso. Desde otro punto de vista se reserva el término de proceso para aludir a los trámites que se efectúan ante la autoridad judicial y procedimientos para referirse a los que atañen a la autoridad administrativa, lo cual debe admitirse bajo ciertas especificaciones y condiciones, ya que las leyes procesales jurisdiccionales utilizan ambos vocablos en un criterio específico de distinción. Me disculpo un poquito algunas palabras que se me escaparon por ahí en cuanto a los nombres de los autores. Espero que me haya entendido y bueno, muchísimas gracias.